Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Joandy Portal y junto a mi familia servimos al Señor en la Iglesia Evangélica Independiente de Placetas, acá en Cuba. Y para mí es un privilegio poder compartir hoy la palabra con ustedes allí en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo del 1 al 10, donde dice lo siguiente: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y en esta mañana quiero enfocarme allí en el versículo 6, donde dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay un modismo popular que dice: del dicho al hecho hay un gran trecho. Digo esto porque, por un lado, muchos se proclaman leales, fieles al Señor, y es todo lo contrario de lo que vemos en sus vidas. Tenemos que saber que la fidelidad y la misericordia son características divinas que vienen de parte de Dios para los hombres de verdad, que son pocos, como dice allí en este versículo 6, esta gran pregunta: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? También vemos en Proverbios 31, versículo 10, acerca de la mujer virtuosa. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es decir, vemos pocas personas así. Por eso hoy quiero hablar sobre un hombre de verdad, un hombre de Dios y sus características. En primer lugar, ahí en el versículo 1, vemos que el hombre de verdad, que es fiel, que es misericordioso y íntegro, no es un hombre dado o esclavizado por el vino, sidra o alcohol, ya que el embriagarse en estas bebidas tiene ciertas influencias bien trágicas en la vida de un borracho, le llamamos, o estar curado, o estar con el cuerpo malo. Y estas influencias, el versículo 1 las deja bien claras, que es burlador o alborotador, es decir, ruidoso, tal vez como recuerda la mujer adúltera, allí en Proverbios capítulo 7, versículo 11, pero también recuerdo allí en Noé, cuando siembra la viña, allí lo podemos ver en Génesis capítulo 9, versículo del 20 al 21, que Noé siembra la viña y bueno, él cae embriagado después y desnudo, y después es la burla de sus hijos. Tremendo. Sabemos que podemos llegar a perder el juicio y la cordura. Así que un hombre de verdad se aparta de la embriaguez. Pero también un hombre de Dios no manifiesta ni provoca el enojo ni la ira en las personas o autoridades, sino que se sujeta y se somete a las autoridades. Eso podemos verlo allí en el versículo 2. Pero más adelante, en el versículo 3, seguimos viendo que
que en un hombre de verdad se muestra el dominio propio para dejar o apartarse de las contiendas, porque esto les honra a él. Dice que más el insensato no tiene dominio, sino que se envuelve en su contienda. Versículo 4. El hombre de verdad, el hombre de Dios, no es perezoso. Una persona perezosa es aquella que no hace nada en el otoño, que es vago, que no trabaja, sino que el hombre de Dios es todo lo contrario. Dice que el hombre que trabaja se esfuerza y siempre tiene para proveer y traer a la mesa de su familia. Este es un hombre de verdad. Versículo 5, podemos ver también que solamente un verdadero hombre de Dios que vive una relación estrecha con Él es capaz o tiene la capacidad de entender los pensamientos más profundos de los hombres, siendo así Él el único que pudiera aconsejar sabiamente, porque la verdadera sabiduría viene de parte de Dios. En el versículo 7 seguimos viendo acá características hermosas del hombre de Dios, del hombre de verdad. Él dice que el hombre de Dios es un ejemplo de modelaje en su familia, es decir, el caminar en integridad del hombre justo trae bienaventuranza. Este hombre se siente dichoso, completo, realizado en su hogar. Y luego sus hijos son bendecidos a causa del ejemplo y modelaje o crianza de este hombre justo, de este hombre de Dios. Más adelante el versículo 8, el hombre de verdad sabe examinar o juzgar con justicia y con su mirada sabe discernir entre el bien y el mal. Y ya por último, versículo 10, dice que el hombre es honesto, honrado y no engaña a los demás. En su trabajo es un hombre justo y recto. Qué hermoso escuchar estas características. Qué maravilloso, qué bendición. Y para terminar, quiero que reflexionemos en la pregunta que nos hace el versículo 9, donde dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Sabes? Este es el comienzo, lo primero, para cambiar y ser un hombre de verdad, un hombre de Dios. Y es que somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestras fuerzas no podemos limpiar nuestro corazón del pecado, pues para ser un hombre de Dios tenemos que reconocer que Jesús fue a la cruz y murió por amor a nosotros, y que solo Él puede limpiar nuestros pecados y puede ser y reconocerlo como nuestro Salvador y Señor. Y de esta manera podemos decir luego, cuando tengamos a Dios en nuestro corazón, como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Luego, para ser un hombre de Dios, tenemos que guardar, anhelar, caminar en la palabra del Señor. Y ella va a transformar nuestro corazón y cada día vamos a ser conforme al corazón de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.